Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a platicar, charlar, conocer a profundidad con dos personas expertas en la materia de derecho cultural. Me da muchísimo gusto que nos acompañe Adriana López González. Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias, Elisa. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y además compartir contigo, con el doctor Cacho, esta charla que vamos a tener. Luis Cacho, gracias por acompañarnos. Contrario, Bienvenido. contrario, gracias. ¿Eh? Gracias, eso es un honor la invitación. Sí. Qué gusto porque comentaba que no sé qué tanto conocemos de derecho cultural y yo preguntaba, ¿es derecho cultural o derechos culturales? Pero qué mejor que un conocedor a profundidad, alguien que también ha escrito, ha impartido clases sobre el tema, que nos puedas comentar, Luis, sobre qué es el derecho cultural y qué son los derechos culturales. Ujú. Sí, gracias. Eh, de manera general podemos decir que el derecho cultural es el conjunto de normas jurídicas que tiene por objeto regular la cultura y el arte. Ujú. Ese es un concepto de derecho cultural, emanado del derecho administrativo. El derecho cultural, pues mucho tiempo fue parte del derecho administrativo, así como otras regulaciones que se han ido independizando. Ujú. En el caso del derecho cultural, eh, a partir de la reforma constitucional que prevé en el cuarto eh, el, eh, el acceso a la cultura, Sí. en ese entonces como una garantía individual y actualmente ya como un derecho humano, después de la reforma del 2011 Ujú. en materia de derechos humanos, ahí podemos eh, empezar a considerar que ya se va independizando el derecho cultural del derecho administrativo. ¿Cuándo fue? ¿En qué año? Más o menos. El derecho cultural se prevé en la Constitución, en el cuarto constitucional, Ajá. en 1900, en el 2009. Ajá, 2009. En el 2009 se prevé que se tiene derecho al acceso a la cultura, Ujú. se tiene derecho al ejercicio de los derechos culturales y se tiene derecho al disfrute de los bienes y servicios que proporciona el Estado en la materia, en la materia cultural. Esas son las tres previsiones que contiene el cuarto constitucional sobre este tema. Años después, en el 2011, en ese tiempo cuando se hace esta reforma al cuarto constitucional, se hace esta edición de ese párrafo, se prevían todavía como garantías individuales, la primera parte de la Constitución. A Sí. partir de 2011 ya son Con la derechos reforma al humanos. primero constitucional sobre el tema, ahí es donde se incorpora ya como derecho humano. Ya estaba previsto, Ah, ah, estaba previsto dentro del capítulo de garantías individuales, que es sí. la primera parte de la Constitución. En el, como decía, en el 2009 se adiciona este párrafo al cuarto constitucional. Todo eso eran garantías individuales. En el 2011, cuando se hace la reforma en materia de derechos humanos, las garantías individuales se convierten en derechos humanos y obviamente el derecho a la cultura ya es un derecho humano que participa pues, de todas las regulaciones de los demás derechos humanos. Eh, por ejemplo, se aplican pues ya todos los convenios internacionales en la materia, se aplica el principio pro persona, Ujú. y todas las demás regulaciones que tienen los derechos humanos son igualmente aplicables al derecho a la cultura. Y esas son las tres grandes previsiones. La progresividad También la también. progresividad Ujú. eh, se, se aplica, todo lo que podamos hablar de derechos humanos se aplica al derecho a la cultura porque ya es un
un derecho humano. Ahora, es realmente hace poco, ¿no? Hablar del 2009, pues es algo muy reciente para lo que significa Claro, la cultura claro. en las sociedades, en Y el más en desarrollo un país humano. que es tan rico Y un lugar como precisamente en México, el ¿no? tema de cultural, ¿no? De Sí. cultura. Y también siguiendo la línea que comenta Luis, es importante cómo el derecho cultural va haciéndose ya, se va robusteciendo, se va sistematizando, porque a lo mejor había disposiciones en muchas cosas, había leyes que ya existían, pero irlo ya teniendo digamos, irlo sistematizando, creo que es uno de los grandes aportes que ha habido en materia de derecho recientemente, y también porque ya digamos, incluso como la necesidad de que haya gente experta en el tema, de que se imparta en las escuelas, en las instituciones, para dar a conocer, pues, qué es, ¿no? Porque hablamos siempre de cultura, hablamos de patrimonio cultural, pero ¿qué es eso, no? Sí, sí. Entonces, es muy interesante, y seguramente él se va a referir después a la cuestión de que, si bien la Secretaría de Cultura es la autoridad administrativa que ve, digamos, que tiene en su competencia, en sus funciones, ver por la cuestión de esas cuestiones de derecho a la cultura, se necesita de una serie, de los organismos desconcentrados, descentralizados, en fin, de muchas unidades administrativas que conlleven esta tarea que es vastísima, ¿no? Cuando hablamos de cultura, incluso también hay que, pues, definir, Exacto. acotar, porque ah, no hablamos de cultura como la cultura, ¿no? Y de qué hablamos cuando los expertos retoman todas estas necesidades y las empiezan a plasmar en nuestra Constitución, en el cuarto, después en 2011 con toda la reforma del primero constitucional. ¿Qué abarca la cultura en nuestro país? El, el hecho de que hasta en el 2009 aparezca constitucionalmente un derecho a la cultura no significa que no existía antes regulación. Exacto. Digamos, en materia de patrimonio cultural, desde la independencia y desde la Nueva España existía ya una regulación en materia de patrimonio cultural. Entonces, esa pasa a la independencia y desde ese momento pues ya existen regulaciones. Eh, entonces, la legislación viene de mucho antes de que se prevea por el legislador constitucional, por el constituyente permanente, el derecho a la cultura. Más bien lo que hace el constituyente permanente es pues retomar eso. En la creación del derecho, pues el Estado capta valores medios e impone valores propios. En este caso, todos podemos coincidir que la cultura es un valor medio, imperante en la sociedad, la cultura y el arte, y que amerita una protección y una regulación jurídica. Entonces, ya existía esa regulación en muchas materias, en materia de patrimonio cultural, ya teníamos la ley sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos, Sí, que es de sí. 72, y antes de esa ley, pues obviamente ya existían leyes en la misma materia, ya existía el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Sí. Nacional de Bellas Artes y Literatura, que tienen, que desarrollan pues actividades en materia de cultura y arte, no solo de patrimonio cultural, sino también en materia de difusión, en materia de protección y en materia de enseñanza. Y es por eso que estos institutos tienen escuelas y tienen museos,
porque son grandes partes de lo que al Estado le corresponde. Al Estado le corresponde, además de proteger el cuarto constitucional, de cumplir con lo que dice el cuarto constitucional y con las leyes que emanan. Ujú. Su función es promover la cultura, Sí. proteger la cultura. Entonces, esas son las grandes funciones que podemos considerar que tiene el Estado. Proteger lo que ya existe, Sí. crear, promover la creación. Por eso es importante que se apoye a artistas, que se apoye a intelectuales para que exista esta creación, nueva creación, y difundirlo, difundir tanto lo que ya se tiene, por eso existen los museos, y en materia de arte, pues por eso existen también las grandes compañías, las orquestas, los ballets, igualmente dependientes del Estado, porque son obligaciones que tiene el Estado, o sea, proteger, que es preservar, promover la nueva creación y difundir lo que ya existe. Como académicos, profesores, profesora, estudiantes, Luis, Adriana, fueron ustedes muy buenos estudiantes. Eso se reflejó después en toda su labor como profesionistas, además consultora, es decir, han abarcado a lo largo de la vida muchos ángulos de lo que es el derecho cultural. ¿Cuál ha sido su experiencia de la cultura en nuestro país, de los artistas, de la gente, de los creadores? Después hablamos del Estado, ¿no? ¿Cómo nos ha ido con el Estado? Pero con la gente que al final del día es el talento Sí. que, Bueno, que va dando sentido a todo esto. claro. Yo creo que hay en México hay mucha creatividad, mucha gente que destaca como artista o que está en el camino, ¿no? de la creación de obras literarias, artísticas, científicas, inclusive, ¿no? Creo que en eso, digamos, es mucho el aporte. Yo lo veo desde el punto de vista de derechos de autor, donde sí se ha dado mucho apoyo por el Instituto Nacional del Derecho de Autor y en específico el registro de obra, la dirección de registro, para facilitar y hacer incluso rápida la cuestión de protección de sus obras. Ahí, se llama como un trámite express, que si lo hace el autor puede tener el mismo día, a lo mejor más tarde, registrada su obra, ¿no? Entonces creo yo que en ese sentido esto ha sido positivo y finalmente pues es una de las tareas que tiene, por ejemplo, la Ley Federal del Derecho de Autor, el poder promover o el poder acrecentar, el poder proteger también el acervo cultural, ¿no? Y ahí entran estas personas, ¿no? Estos autores que es el sujeto, digamos, del derecho de autor, ¿no? Comentabas hace rato que decíamos, y más un país como México. ¿Cómo es México? Si se puede hablar de pluricultural, ¿no? Sí, Porque hay... sí. ¿Cómo describirían a nuestro país culturalmente? Bueno, la propia Constitución lo prevé que es tiene una composición pluricultural. Exacto. Entonces, eso implica, pues, y es uno de los derechos culturales, por reconocer que existen diferentes culturas. Al existir diferentes culturas, no necesariamente tiene que identificarse pues, con las culturas indígenas, sino pueden ser también culturas populares, puede ser igualmente
pues la cultura eh, tradicional, de la música, de la danza, de las bellas artes. Todas esas son culturas que obviamente se desarrollan y existen en México. Entonces son distintos sectores de la población, distintas personas a las que les interesa, las que les puede interesar, a las que se pueden identificar con esas culturas. Y la obligación del Estado, pues, es apoyarlas todas igualmente, no apoyar unas en perjuicio de... Sí, no discernir, no discriminar, no, es como considerarlas no de pretender, igual pues, manera. como ha ocurrido últimamente, los últimos años, darle mayor importancia o preferencia a las culturas indígenas. Porque las culturas indígenas, pues, es una parte de la cultura nacional, Sí. pero no es la única. Obviamente existen culturas, y las culturas populares que comentaba hace un momento, las bellas artes, que también es otra parte de la cultura, que tradicionalmente se dan en México. La creación no es solo de esos sectores. Por eso hay grandes escritores, grandes pintores, bailarines, Sí. porque es esa parte de la cultura que también amerita, obviamente, apoyo y desarrollo. Para que podamos ver cuáles son las materias de que se ocupa el derecho cultural, una perspectiva es en las leyes que existen en la materia, que son, como ya mencionaba hace un momento, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que regula lo que es el patrimonio cultural de la nación. Que es vastísimo, ¿no? Que es muy amplio, es muy México. amplio. La Ley Federal de Cinematografía, la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro, la Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la Ley de Protección al Patrimonio Cultural de las Comunidades Indígenas y Afromexicanas, que es una ley que tiene un año, un poco más de un año, año y medio, que se expidió. La nueva ley de bibliotecas, que también se expidió en este sexenio. Obviamente ya existía anteriormente una ley de bibliotecas, pero esta es nueva, sustituye a la anterior. Todas esas son materias reguladas por el derecho cultural, en donde también hay que distinguir las materias que son de competencia federal y las materias que son de competencia local, porque esta no es una materia exclusiva de la federación. A la federación le corresponde, con fundamento en el 73 constitucional, la regulación sobre monumentos arqueológicos, artísticos, históricos y paleontológicos de interés para la nación. Sí. Y lo que lo regula es esta ley que comentamos, Ley sobre Zonas y Monumentos. El cine también es es federal. Es federal. Sí. La actividad, la industria del cine, porque la exhibición, eso sí es materia local. Por ejemplo, la federación no regula las salas de cine. Eso lo hacen los gobiernos estatales. Pero la industria, como actividad, esa sí es una materia federal. Por eso existe una ley federal de cinematografía. Y bueno, es que ahorita que estás mencionando todo esto, Luis, uno empieza a pensar en lo complejo y lo rico y lo amplio que es el derecho cultural en nuestro país, y se me vienen como muchas preguntas a la mente de lo cotidiano, ¿no? Por ejemplo, lo que comentabas, a nivel federal se regula una parte, pero la exhibición, las salas, es a nivel local. Por ejemplo, en el tema de cine, es una expresión que amamos muchas personas, ¿no? Y que ha tenido distintos momentos en nuestro país, y además con grandes cineastas jóvenes, es decir, hay un potencial muy, muy importante, pero que no necesariamente encuentra esta salida, ¿no? Que
que a lo mejor requeriría un país como México, o no lo sé, o a lo mejor es correcto la manera en la que se están haciendo las cosas, pero de lo que yo sé por lo pronto, por ejemplo, con todo el tema de los fideicomisos, ¿no? Algunos de los creadores, grandes creadores y que han hecho documentales, pues se vieron muy afectados, lo platicamos, lo expusimos en su momento. Eh, ¿No faltaría en algunas áreas imprimir mayor fuerza? Hablábamos de esto que se tenía que considerar de igual manera. Adriana, ¿cómo ves No, mira, este tema? creo que tu pregunta anterior va un poquito relacionada, que no acabamos de responder a Sí. ella, pero siguiendo lo que dijo precisamente el doctor Cacho, es muy importante, ¿no? Que él dijo, actualmente se está dando como importancia, o se ha estado destacando a las culturas populares, ¿no? Pero dentro de lo que es la cultura en general, hay otras comunidades o otras personas interesadas o involucradas en ella. Y esto es importante porque no debe de dejarse en descuido a esos creadores, ¿no? Y desafortunadamente, que tú decías cómo vemos la situación actualmente, que ha habido mucho, que hay falta de apoyo a esos intelectuales, a estos creadores científicos también. Y yo creo que esto merma, o sea, no puedes, para que haya realmente para robustecer, consolidar lo que es una cultura, tiene que abrirse a todos y no quitar beneficios o atribuciones que tenían, que era para el bien del desarrollo precisamente de la actividad cultural que realizaban, ¿no? Entonces, creo yo que esas cosas son importantes porque quieres apoyar un aspecto, pero no en detrimento de lo que ya existe, ¿no? Entonces, ha habido muchas cosas donde sí hemos notado que ha habido supresión de apoyos, donde no se está dando la importancia. Y yo creo que un factor decisivo es el apoyo por parte del gobierno, que lo pueden hacer, y también de instituciones privadas que incluso las hacían. Y ahora pues está eso un poco castigado, ¿no? ¿No es así, Luisito? Sí, Luis. La obligación del Estado, como lo habíamos comentado, es, entre otras cosas, promover la cultura y permitir el acceso a la cultura. Entonces, si el Estado tiene esa obligación, los particulares, ya sean personas físicas o morales, es quien tiene el derecho. Y ese derecho implica jurídicamente que se debe tener el apoyo del Estado para este tipo de actividades. Porque primero es una obligación del Estado promover la cultura. Y entonces es un derecho de los particulares recibir esos apoyos. Esa es cuestión de política cultural, pero que obviamente tiene un fundamento jurídico, y el fundamento jurídico es eso. Si la Constitución en el cuarto prevé que se tiene derecho a disfrutar de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, entonces, pues esos bienes y servicios que presta el Estado en la materia implica, por ejemplo, el acceso a museos, el acceso a escuelas de enseñanza artística, el acceso a becas, el acceso a apoyos para desarrollar sus propias actividades artísticas o culturales, que en este periodo de gobierno, en este sexenio, se han restringido. Igualmente se restringieron a través de pues de disposiciones jurídicas y presupuestarias administrativas. Entonces,
pero pues igualmente se tiene el derecho, y se tiene el derecho desde la Constitución, porque otro derecho previsto en el cuarto es poder ejercer los derechos culturales. Y los derechos culturales están previstos en todas las leyes que comentaba hace un rato, pero también están previstos en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, que igualmente se derivó del 73 constitucional. Sí. Entonces, en esa ley general se desarrollan cuáles son los derechos culturales, y el propio reglamento de la ley, de esta Ley General de Cultura y Derechos Culturales, los desarrolla todavía más, lo cual obviamente es válido, porque se pueden ampliar los derechos. Como un derecho humano se puede ampliar en la regulación ordinaria todo lo que se quiera, lo que no se puede hacer es restringir. Entonces, la Constitución prevé que se tiene derecho a ejercer los derechos culturales. La Ley General de Cultura prevé cuáles son esos derechos culturales. Uno de ellos, pues, es tener acceso a los apoyos del Estado, tener acceso a la cultura, identificarse con una cultura determinada, con varias, ser parte de una comunidad cultural, y el propio reglamento de esta ley los desarrolla todavía más. Entonces, esa es parte pues, del bloque de constitucionalidad que implica esta materia, porque lo demás está integrado por los tratados internacionales en la materia, que pueden contener, como la Convención Americana de Derechos Humanos, y toda la regulación que conocemos, el Pacto de San Salvador, el protocolo en derechos económicos, sociales y culturales, desarrollan todavía más qué son los derechos culturales, y obviamente al ser parte de la ley, de la legislación, del marco jurídico nacional, como lo prevé la propia Constitución, los tratados internacionales son parte de nuestra normatividad. Se tiene también acceso a los derechos culturales previstos en tratados internacionales. Entonces, ese es un derecho. Y la obligación del Estado, pues, es garantizar el ejercicio de esos derechos. A ver, ¿y qué pasa cuando el Estado no lo está garantizando o restringe mis derechos culturales? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer la persona que me está escuchando, la comunidad, el grupo, que nos están viendo? Pero hacemos una pausa y volvemos con la respuesta. Claro que sí. Seguimos esta interesantísima charla con Adriana, con Luis, quienes pues han puesto su conocimiento, su vasto conocimiento y su experiencia en el tema del derecho cultural y los derechos culturales. Y les comentaba hace un momento, antes de la pausa, no hay duda. Ahí está en la Constitución, en las leyes, en los reglamentos, en los tratados internacionales, en la experiencia que han retomado. Luis, nos comentabas fuera del aire, tu experiencia personal creando modelos que fueron replicados a nivel internacional y que de pronto pues desaparecieron porque así lo determina un gobierno en turno. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer como persona física, como persona moral, si yo quiero defender este derecho cultural? El camino jurídico, la vía jurídica es el amparo. Como cualquier otro derecho humano, si el derecho es violentado por el Estado, al no acatar lo que hemos mencionado, pues la vía es el amparo. Es el amparo para pues, que se le restituya al quejoso en el ejercicio de su derecho, en este caso del derecho a la cultura, en el acceso a los bienes y servicios que presta el Estado o al ejercicio de sus derechos culturales. La vía es el
es el amparo. Y comentábamos en el corte, por ejemplo, una institución que tuvo mucho desarrollo desde 89, cuando existía el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que era un desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, y que luego se transforma en el 2015 en la Secretaría de Cultura. Sí. Pero como Conaculta pues, era un desconcentrado de SEP. Por eso, administrativamente, Cultura estaba en el sector educativo. Ahora ya es un sector aparte, dentro de la Administración Pública Federal, con las propias facultades de la Secretaría de Cultura previstas en la ley orgánica. Esa institución que se creó en el 89, que fue un mandato del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, durante estos 30 años que existió, pues desarrolló muchos programas de apoyo a artistas, a comunidades artísticas, para desarrollar diferentes proyectos, para realizar estudios, para realizar obra, que todo se plasmaba como la obligación del Estado para apoyar a los artistas, mexicanos o en algunos casos extranjeros, pero residentes en México. Sí. Fue tan exitoso que muchas legislaciones extranjeras copiaron ese esquema, sobre todo de Latinoamérica. Varios países latinoamericanos copiaron el esquema del FONCA. ¿Te tocó trabajar ahí directamente? ¿Verdad? Sí. Bueno, has trabajado Sí, desde décadas. Yo ingresé a Conaculta en diciembre de 88. Entonces, cuando en 89 se crea el FONCA, yo participo en la creación del FONCA. Sí. Por eso lo conocí con mucho detalle, pues desde su creación. Y era como un mandato, esa era la figura jurídica que tenía el FONCA, se establecían apoyos, se daban recursos al mandato y los particulares que quisieran apoyar también determinados proyectos podían aportarlo y se diferenciaba muy bien a qué proyecto iban. Desaparece el FONCA junto con todos los, la mayoría de los mandatos y fideicomisos, también los fideicomisos del cine. Lo que platicamos hace un momento. Y entonces, pues establece ya una... pues apoyos, pero con otro esquema administrativo que no tiene las ventajas logísticas que tenía el FONCA. El FONCA se le daba el apoyo y si no se ejercía el recurso, si no se gastaba, pero ya estaba aportado a un mandato para determinado proyecto. Igual los particulares aportaban, pero a esos proyectos. Y eso podía pasar varios años, de manera que se hiciera una planeación a largo plazo para apoyar proyectos artísticos, proyectos culturales, que obviamente no podían concluirse en un solo año. Claro, y qué tristeza, digo, más allá obviamente de que no es legalmente válido que se corten de esa manera los derechos culturales, ¿verdad? Pero qué tristeza que no se considere este derecho cultural con la seriedad que requiere y la magnitud y, por supuesto, reflejado en el presupuesto de algo tan importante, porque todos los políticos en algún momento mencionan la cultura, la educación, y al final del día lo barren y lo meten abajo del tapete para hacer mega obras o no sabemos qué, porque tampoco, a dónde han ido a parar todos estos recursos, por ejemplo. Pero parecería que es nada más eso, una retórica de los gobernantes, Claro. pero que en la realidad no lo consideran como un derecho. ¿Qué lo estarán considerando? ¿Un lujo? O sea, no sé, ¿qué pasa aquí? Pues es no darle el valor. ¿Hay un prejuicio sobre el tema de la no darle cultura? el valor, desconocer
desconocer o no importar lo que es la cultura y las obligaciones que como Estado se tiene, ¿no? Mencionaste, Elisa, de falta de presupuesto, ¿no? Como yo te mencioné en el receso, lo importante, digamos, es el presupuesto que haya. Yo considero que debe de, sí, en primer lugar, utilizarlo para, por ejemplo, en el caso de museos, que sí haya la rehabilitación que deben de tener, porque muchas veces están dañados ya en su estructura, con goteras, con Hay museos dañados en esas circunstancias. Y donde precisamente esa gota que por falta de impermeabilización o lo que sea, daña las obras que están ahí. Entonces, yo creo que hay cosas que son prioritarias. Por eso decía, no hay necesidad que se necesiten crear nuevos museos. Lo que haya en condiciones que permitan que no haya un deterioro de las obras, ¿no? Entonces, yo creo que eso no se puede dejar sin dedicarle los recursos que tenga que ser, ¿no? Y además, precisamente para que la gente pueda acceder a esos recintos, a esos museos en condiciones realmente seguras, porque también restringen o limitan el personal de vigilancia, ¿no? Entonces, pues es muy importante, ¿no? En la ley, lo comentábamos también, se mencionan vales de cultura, ¿no? ¿Vales? Vales, como vales de cultura, sí, para que hacer accesible para la gente que pueda acudir más a hacer gozar de estos vales y poder acudir a estos lugares. Pero realmente creo yo que es más letra muerta que realmente se estén haciendo uso de esos vales. Sí, Así es, Luis. y me parece que, no sé, ustedes me comentarán en su experiencia que en México somos, bueno, me incluyo, grandes creadores, sí, en general, pero también grandes consumidores, por llamarlo de alguna manera, de cultura. En México se disfruta mucho cuando hay alguna exposición, cuando hay que acudir a disfrutar de nuestro patrimonio, cuando hay algún tipo de manifestación en la música, en el cine, en la fotografía, algún artista plástico. La verdad es que la convocatoria es muy buena en distintas expresiones, también con una pluralidad impresionante. ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta para que podamos seguir disfrutando de esta riqueza que tenemos en este país? Sí, el derecho a la cultura y al ejercicio de los derechos culturales implica no solo lo que se refiere a los artistas, a los creadores de cultura, a los creadores de arte. Implica también al disfrute de la población. La población en general también es beneficiaria de estos derechos, del derecho a la cultura, no únicamente los artistas, no únicamente los que crean arte, los que crean cultura, los creadores, sino también el público en general. Entonces el público en general también tiene derecho, porque la propia ley lo prevé, la Constitución, la legislación ordinaria, los tratados, también prevé, pues, que se tenga acceso a las manifestaciones culturales. Entonces el público en general tiene acceso a bibliotecas, a museos, a grandes exposiciones, a conciertos, a cine. Todo eso es parte del acceso a la cultura, el acceso al libro y a la lectura. Sí. Las bibliotecas es parte del acceso a la cultura y del ejercicio de los derechos culturales.
Entonces, igualmente, si el Estado es omiso en esta materia, pues está restringiendo también la cultura de la población en general, lo cual también es jurídicamente exigible por Y- los medios que hemos comentado, esencialmente el amparo. Sí, y estos espacios en donde podamos reunirnos, ¿no? Siempre platicamos mucho tras bambalinas, pero bueno, compartimos también con nuestro público algunas cosas. Yo regresé de un festival en donde la verdad me alegra muchísimo la convocatoria, las distintas manifestaciones, en donde cantamos, bailamos, reímos, lloramos, nos emocionamos, Claro. ¿no? Todo eso sucedió ahí en estos espacios. Decir, caray, eh, ¿por qué no le hemos dado la importancia que, de lo que representa? Creo que sí nos damos cuenta muchas personas, pero en los gobiernos, ¿por qué? Porque no es lucidor apoyar a cierto tipo de expresiones y es mejor ocuparlo en otras. ¿Cuál es la Las lógica? áreas prioritarias que tiene el gobierno, ¿no? Ajá. Lo que considera que es lo prioritario, pero no se dan cuenta que están descuidando una parte muy importante, ¿no? Que hay cosas que se deben de mantener, consolidar y que eso no se dañe, digamos, esa es la parte. Y de eso que comentas precisamente, lo que es loable para mí, es que este evento que mencionas ha sido por iniciativa privada, digamos, de empresas privadas, de artistas que están, digamos, con el propósito de apoyar causas, Sí. Mire, y quiero mencionarlo y porque eso es muy importante. Alondra de la Parra es quien ha convocado, quien ha integrado todo este esfuerzo, quien Sí. por segundo año consecutivo hace este festival con el apoyo de empresas privadas, Spash GNP, ¿no? Exacto. Entonces, caray, que podamos tener estas y muchas expresiones más, ¿no? Y de Es lo que artistas, hace falta, y de ¿no? artistas además que puedan, qué bueno que ella regrese y lo hace aquí en su país, ¿no? Viviendo en Berlín, comentábamos, Exacto. Alondra en Berlín, tener el Elisa, interés la eso. gran bailarina en Berlín, tantos talentos que además tienen que ir buscando otra forma de poder vivir fuera de nuestro país. Sí, Ay, porque son actividades que realizan la iniciativa privada, que realizan particulares, que realizan asociaciones civiles, ujú, fuera de la actividad del Estado. También eso es algo que se venía dando hasta diciembre del 2018. ajá, Existían programas, obviamente regulados, sí, que se prevían en el presupuesto de egresos de la Federación para apoyar asociaciones civiles. ujú, ujú, Asociaciones civiles con objetivos artísticos o culturales, ujú. de manera que se conjuntaban los esfuerzos de una asociación civil con su experiencia, con su personal, con sus propios recursos y los recursos del Estado, apoyando esas asociaciones civiles, cosa que ya también desapareció. Que- Entonces, eh, el hecho de que el sector privado, a través de instituciones, de empresas, de asociaciones civiles, realice esas actividades, eso no quita la obligación del Estado. Exacto, El Estado exacto. sigue teniendo la obligación. Sí, Y el propio 73 prevé, en donde se da el fundamento para legislar, para que el Congreso de la Unión legisle en materia de cultura, eh, y por eso se expidió la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Se prevé que también esa ley debe contemplar, y obviamente se debe cumplir, diversos mecanismos para que participen los sectores social y privado en
la cultura. Entonces, es otra obligación del Estado, Sí. permitir y coordinarse con los sectores social y privado para el desarrollo de la cultura. Qué bien, porque además estos esfuerzos, y muchos de ellos, que es este caso, el de Alondra, también parte de los recursos recaudados se destinan para actividades musicales, para clases a jóvenes Sí, del lugar, de la sí. región, que además, fantástico, en estos días estarán tocando también con ella, ¿no? Todo lo que han aprendido a lo largo de este año. Entonces, por supuesto que bien que existan Interés este en apoyar la interés, cultura. ¿verdad? Sí. Pero no, eso no implica que el Estado pueda voltear a otro lado, tiene que cumplir con su obligación y también puede crear estos vínculos Claro. con Como el sector existían privado. realmente, como Ahora sí que existían. como se hacía, Pues sí, sí, como se decía, ejemplos porque que funcionaron muy bien. sí podemos considerar incluso que eran ya, obviamente eso es discutible, si podían considerarse pues ya derechos creados por la progresividad que comentábamos. De repente se tenían ya esos derechos, obviamente cumpliendo determinadas reglas, tanto Ujú. para asociaciones civiles como para artistas, para comunidades, para grupos artísticos, y de repente ya no se tiene. Pues Qué entonces, lástima. eh, eso obviamente jurídicamente es discutible, pero Sí, se puede considerar que con lo cual ya se tenía derecho va en contra de la progresividad de los derechos humanos, así es, así porque es. el derecho a la cultura es un derecho humano. Sí. Entonces, pues si ya se tenía y ahora ya no se tiene, pues va en contra de la propia progresividad de los derechos humanos. Y que estos grandes artistas tengan que irse a otros países, ¿no? Para poder estudiar, para poder desarrollarse, para poder tener un Desarrollar una ingreso. carrera Ay, es destacada. también, Claro. ¿no? Qué bueno que regresan. Estoy pensando, ahora estuve, bueno, seguí la carrera de Isaac Hernández, por ejemplo, ¿no? Y qué maravilla. Ahora presentaron a un joven que me sorprendió. Digo, presentaron, yo no lo conocía, a lo mejor ya tiene algún otro tipo de desarrollo. Fabricio Ulloa, Bailar. María Hahnemann en el piano, jovencitos que están empezando y que dices, qué, qué gusto que estén aquí en México, pero ojalá pudieran desarrollar sus vidas aquí y ojalá podamos disfrutarlos también en nuestro propio país y por supuesto que se le dé el peso que tiene el derecho cultural en nuestro país, que es además, comentábamos ya, vastísimo, ¿no? El derecho cultural es importante fuera del ámbito académico, del ámbito administrativo, del ámbito político, porque la esencia de México es la cultura, es en lo que México ha desarrollado Ujú, ujú. su principal potencial. Y si tenemos en este momento, por poner varios ejemplos, con la posibilidad de conocer Teotihuacán, de conocer el Templo Mayor, es por el derecho cultural. La legislación ha protegido eso. Y seguir descubriendo, Luis, también, ¿no? Recientemente en el Templo Mayor. Es decir, hay todavía mucho por hacer en estas maravillas que tenemos. Si tenemos, ese es desde el punto de vista arqueológico, Mm. si tenemos miles de bibliotecas en el país, pues obviamente es porque la legislación lo ha permitido. Mm. Si tenemos acceso al cine en determinadas condiciones, al libro y a la lectura, a los propios archivos, lo que integre el patrimonio documental de la nación. Todo eso es porque existe una legislación Mm. que de otra manera o no se hubiera desarrollado, o se hubiera perdido, o no existirían nuevas creaciones. Es por eso que parte del derecho cultural son las obligaciones de los institutos, previstas en sus propias leyes del INAH y del INBA, de tener museos, de tener escuelas,
de hacer difusión, de hacer enseñanza, de hacer investigación en las materias que le corresponden. Por eso cada instituto Sí. tiene escuelas y museos en sus propias materias. Y eso permite seguir creando artistas, seguir creando historiadores, seguir creando antropólogos, porque el Estado, en cumplimiento de esas leyes, establece esas instituciones. Pues que viva la cultura y que viva el derecho Así es. cultural. Así. Y vamos a ver hacia dónde se dirige nuestro país. Yo creo que vienen tiempos además muy interesantes. Ojalá podamos seguir charlando. Adrián, y nada más quiero imaginar que tú eres experta además en derechos de autor. Todo lo que viene con las nuevas tecnologías, que eso yo creo que nos da como para Que ya otro vino. programa, que ya vino, que ya estamos de Y lo que lleno, vendrá, ¿no? sí, desde luego. Y me imagino que ahí No, muy pues nos tendrás interesante. que ir guiando también y abriendo brecha de lo que ya está y de lo que viene. Claro, claro, eso es fundamental, digamos, y es lo que es apasionante del derecho, ¿no? Que es tan dinámico, o sea, las tecnologías avanzan impresionantemente y el derecho estamos siempre un poquito atrasados para poder entender esa tecnología, para poder estar reglamentando correctamente en los cuerpos correspondientes. Sí es un desafío, pero al mismo tiempo es lo interesante del derecho, ¿no? Yo creo que el derecho, a final de cuentas, es creativo. Hay que buscar la forma de proteger, ¿no? Ese es mi comentario respecto de eso. Y bueno, en cuanto a derechos de autor, nada más decir precisamente que dentro de los derechos culturales está también precisamente el que puedan disfrutar los creadores de los derechos, lo que vienen a ser los derechos morales y patrimoniales que están establecidos en la Ley Federal del Derecho de Autor, ¿no? ¿Cómo es también? ¿Por qué? ¿Cuál es la vinculación entre derechos de autor y por ejemplo, la cultura? Pues precisamente esa es una de las tareas del Estado y lo hace a través de esta ley, ¿no? Que hablaremos en otro momento, que no quedan muchas cosas en el tintero. Muchas cosas. Yo por lo pronto, Adriana, Luis, les agradezco esta charla, la información, los comentarios y sigamos para poder platicar ya a lo mejor de derechos culturales concretos o de ciertas temáticas que ustedes consideren importantes compartir con nuestro público de toda esta riqueza que abarca la cultura y por supuesto el derecho cultural. Muchísimas gracias, Luis. Gracias. Gracias, Adriana. Elisa, Qué muchas gusto. gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.